Norberto Yaca, secretario general de la Federación de Asociaciones Gremiales Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, aquí con nosotros. Norberto, un placer tenerte. ¿Cómo estás? El placer es mío. Ana, muy bien. Buenas tardes para ti y para todos y todas en la audiencia. Feliz Día Patrio. Feliz Día Patrio, desde luego. ¿Comiste pastelitos, locro, algo de eso? No, no precisamente. No, hubo un guiso en casa, bueno, locro precisamente. Algo así. Un poquitito más liviano, por decirlo de alguna manera, pero sí. Bien, ¿liviana o un poquito más pesada fue la reunión de ayer que tuvieron con el Ministerio de Educación respecto a las paritarias? A ver, yo más que liviana o pesada diría que fue constructiva. Bien. Y eso es lo importante. Hemos encontrado en las actuales autoridades una disposición muy importante al diálogo. De hecho, no digo que sea inédito, pero deberíamos remontarnos bastante atrás tal vez para ver un momento en el que el ministro de Educación haya sido previamente secretario de Políticas Universitarias y ahora tenemos como secretario Oscar Alpa, me refería obviamente a Persic, a Jaime Persic. Oscar Alpa, que ha sido rector de la Universidad de La Pampa, es decir, gente que conoce la problemática de un sector que es complicado. Que conoce esa hermosa trinchera llamada la universidad pública, ¿no? Obviamente. Ahora, Norberto, digo, para ver la foto completa, la reunión de ayer fue este pedido de reconsideración, ¿no? Del número que se había cerrado en marzo, que era un 41% en diferentes partes. En cuatro etapas, efectivamente. Bien, el propio Oscar Alpa, y creo que es significativo que uno use el nombre, no el subsecretario Alpa, porque es parte de lo que tiene ese diálogo. Él mismo recordaba que cuando hicimos el análisis, y hago una aclaración, muchas veces hemos firmado en mayo, en junio, esta vez en marzo ya habíamos firmado, y una paritaria que nos parecía muy satisfactoria, porque preveía de alguna manera que podíamos cubrir hasta un 4% de inflación, que lo consideramos en ese momento un escenario grave, no diría catástrofe, pero realmente este adelanto que hubo en el proceso inflacionario hizo que lo que nosotros pensábamos que podía durar 3 meses, 4,44, se dio en 2, 6,7. Claro. Entonces, a partir de allí solicitamos la reapertura de paritarias, que fue obviamente concedida, y en la charla de ayer, bueno, planteamos un poco nuestras inquietudes y vamos a volver a reunirnos la semana que viene como para escuchar una oferta concreta. ¿Qué es lo que pedimos? Yo creo que en este momento del país todos tenemos que ser coherentes y conscientes. Los docentes universitarios nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, de cómo enfrentamos la pandemia, etcétera, etcétera, pero eso nos da en todo caso simplemente la autoridad, por decirlo de alguna manera, de haber contribuido en un momento difícil. Pero eso no significa que ahora no tenemos que contribuir, tenemos que seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que pensamos desde FACDUT en particular? Nuestra posición, porque lo que pasó ayer fue que cada federación fue presentando, los docentes universitarios estamos representados por varias federaciones que nos sentamos a esa mesa salarial. Nosotros representamos a los docentes de la Universidad Tecnológica, lo cual nos da una interesante visión porque la Universidad Tecnológica tiene 30 facultades regionales distribuidas en todo el país, o sea, realmente tenemos una mirada federal. Lo que nosotros propusimos fue simplemente adelantar un mes lo que ya se había pactado, porque justamente el 12%... Una de las etapas. Exacto, adelantar, digamos, todas las etapas porque la inflación se adelantó. Si el 12% que nosotros esperábamos... Sí, con el plus que complementaría del 41 obviamente. Al 60. Claro, con eso nosotros adelantaríamos el 12%, digamos, es pedido, ¿no? El 12% de junio a mayo, el 6% de agosto a julio y el 10% que ya se había firmado por el mes de septiembre a agosto, ahí está el 41%. Y después ya ir viendo agregado a posteriori, a partir de septiembre y hacia fin de año, como para llegar al número que se está previendo en la mayoría de las renegociaciones de paritaria, alrededor del 60%.
Esto es por ahora un pedido. La etapa, sí, en la que estamos. En la etapa de negociación, pero lo que quería destacar, Ana, era digamos, la sensatez, por llamarlo de alguna manera, de un pedido que, insisto, simplemente dice, la inflación se adelantó. Lo que esperábamos para 3 meses siguen 2. Ok, adelantemos lo ya pactado y agreguemos luego al final. Bien, sí. Y esto que también de alguna manera pones sobre la mesa, ¿no? Cuando hablas de Persic y después del secretario, digo que también con conocimiento de causa, digo, vienen de la universidad, vienen del trabajo de campo y territorio, de lo que es estar en una universidad, ¿no? Y de ser docente universitario también. Conocer el detalle. Definitivamente, para nada son improvisados, todo lo contrario, son compañeros que hoy día tienen una responsabilidad distinta a los que seguimos de alguna manera en las aulas, digamos, ¿no? Con lo cual nos sentimos equipo de trabajo. Sí, ¿pidieron como piso el 60% o tratar de acercarse al 60%? A ver, si me das en vez de 60, 62, mejor, por supuesto. Pero esto tiene que ver con lo que decía. Es muy difícil en esta situación y con los conflictos internacionales que nosotros no manejamos, saber dónde va a terminar la inflación este año, con lo cual parece más sensato ir, te diría, es más importante hoy esta disposición a reabrir paritarias si es necesario que fijar hoy un porcentaje, porque con esta disposición podemos luego adaptarnos a la situación que venga. Sí, no me quiero correr del tema paritarias, pero ya lo abordamos y de alguna manera dejaste entrever esta cuestión de charlar o presentar sobre la mesa situaciones universitarias que quizás haya a resolver o temáticas a tratar, ¿no? También hoy la prioridad es la paritaria y digo, la semana que viene tienen un nuevo encuentro. Pero por otro lado, digo, la educación universitaria, los docentes universitarios, pandemia de por medio, imagino también que hay que repensarnos, ¿no? Como comunidad universitaria de cara a esta pospandemia y de cara a la educación universitaria que queremos, ¿no? Imagino que algunas preguntas se ponen sobre la mesa también. Preguntas, inquietudes y te diría un compromiso de parte de quienes en este momento estamos en el mundo universitario de no desperdiciar la experiencia que forzosamente la pandemia nos obligó a hacer. La educación virtual de alguna manera venía o a distancia, o como lo queramos llamar, venía incorporándose como un agregado a la educación presencial, digamos, tradicional. De hecho, tiene un nombre, se le llamaba Blended Learning, es un término en inglés que significa, bueno, lo de blend hoy día, digamos, bastante... El término blend se ha hecho bastante popular por otros temas. Entonces, sin embargo, nunca se había pensado que el componente principal de esa mezcla fuese lo virtual. Bueno, tuvo que ser. Eso nos llevó a desarrollar nuevas herramientas, clases grabadas, material para estudiar a distancia. Y todo eso tenemos que buscar la manera de aprovecharlo. Claro, por eso, que convivan de alguna absolutamente, manera. Y que sea lo mejor para nuestra sociedad. Por ejemplo, el hecho de tener la posibilidad del acceso remoto le dio la posibilidad a muchos jóvenes de poder incorporarse al mundo universitario, porque de repente desde sus casas alejadas de un centro universitario pudieron inscribirse y comenzar a estudiar. Tenemos que trabajar también por ellos. De hecho, imagino, por lo menos el otro día estaba en la Universidad Nacional de Quilmes, soy egresada ahí, y me contaban de que se triplicó, a comparación de década anterior, la inscripción de alumnos a la universidad. Digo, bueno, eso también habla, ¿no?, de todo un paradigma interesante que se empieza a transitar también. Con un detalle importante, quizás, bueno, el mundo universitario es un mundo muy interesante, complejo. La UNCI,
como es para el medio nuestro, la Universidad de Quilmes, ha sido pionera en educación a distancia. Sí, en la educación, la plataforma virtual. No quería decir eso porque dije, voy a pecar pero bueno, en la plataforma, mientras hablabas, pensaba en la plataforma virtual que ya teníamos hace década atrás en la UNCI y sí, fue pionera en eso. Digo. Efectivamente. La tuvo más fácil para reorganizarse en plena pandemia. Sí, bueno, en el caso de la tecnológica, digamos que teníamos la ventaja de que nuestro métier, que es la tecnología, era la herramienta lógica para enfrentar el problema que teníamos que desarrollar. Es decir, para nosotros fue un desafío casi, te diría, profesional. Sí. Y así fue tomado, lo cual, si bien tuvimos que trabajar, tuvimos que generar, tuvimos que realizar, lo hicimos con un entusiasmo particular, un compromiso particular por aquello de un tecnológico tiene que aprovechar la tecnología con la redundancia gramatical para poder superar esta situación. El famoso no hay mal que por bien no venga. Norberto, te agradecemos muchísimo y quedamos atentos a la reunión de la próxima semana, ¿no? Que se encuentra nuevamente con el Ministerio de Educación. Nos encontramos de nuevo con... ¿Hay fecha ya fija? Va a ser martes o miércoles. ¿Por qué? Porque si bien las autoridades educativas, digamos, de alguna manera ya tienen un panorama, ellas tienen que ver con las autoridades económicas, probablemente el propio ministro Guzmán, cuáles son los límites que pueden tener. Si vos me dijeras para quién van dirigidas estas palabras, ya no para nuestros compañeros con quien trabajamos juntos, sino que las autoridades económicas vean que lo que puedan poner en educación en general y en educación universitaria en particular no es un gasto, es una inversión para nuestro país. Siempre. Muchísimas gracias. Un placer. Agradecido soy yo. Por favor, gracias por el espacio. Norberto Bellaca pasó aquí, secretario gremial de las Universidades Tecnológicas Nacionales.